Muy buenos días. En esta ocasión vamos a presentar el tema de salud mental, VIH y estigma, ¿ya? Y cómo podemos enfrentarnos ante estos casos respecto a esta enfermedad y el estigma que se produce en la población en general. Esto es en marco del curso de telesalud y este es el TeleIEC presente. Hay que recordar que cómo podemos evidenciar el estigma. Vamos a evidenciar el estigma sobre todo cuando las personas piensan o anteriormente también pensaban que solo ciertos grupos de personas pueden contraer el VIH, ¿no? Juzgar moralmente a las medidas para prevenir la transmisión y sentir que alguien merece contraerlo debido a las decisiones que pueda tomar en su vida. Estos son tres estigmas que normalmente se han encontrado, sobre todo en estudios en la OMS, ¿no? Respecto a lo que las personas piensan respecto a esta enfermedad y las personas que llegan a contraerla. En el caso, por ejemplo, del inicio, nosotros sabemos muy bien que no es que un solo grupo de personas o un grupo en especial de personas pueden sufrir o padecer esta enfermedad de VIH, sino también cualquier persona en la población, ¿no? Son diversos los medios de contagio, no solamente es a través de relaciones sexuales, sino se han encontrado casos también respecto a transfusión de sangre, respecto, por ejemplo, a procedimientos médicos, ¿no? Como donación de sangre, como les estaba comentando, ¿no? Eh, no podemos juzgar las medidas morales juzgar moralmente, perdón, las medidas de prevención para evitar la transmisión, ¿no? Por ejemplo, muchas personas apegados de repente a un discurso religioso pueden llevar a cabo decir pues que el uso del preservativo, por ejemplo, no es el adecuado, ¿no? Debido a sus repercusiones morales que puedan tener en su sistema de ideas, ¿no? Pero nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, dentro de la población, ¿no? Que eso es una de las medidas más adecuadas, ¿no? Y eh, más brindadas precisamente en el primer nivel de atención, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? Nadie merece contraer algún tipo de enfermedad que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? ¿Cómo discrimina, por ejemplo, el personal de salud? Las personas van a encontrar, por ejemplo, en el personal de salud, que de repente no puedan brindar una atención a una persona que tiene VIH, rechazar el contacto casual con alguien que tiene VIH, ¿no? Aislar socialmente a un miembro de la comunidad, usar términos como infectados o positivos, ¿no? Porque es importante que la población sepa cómo el personal de salud también puede presentar estas conductas discriminativas, porque ellos en su posición de pacientes, en su posición de acompañantes, como familiares de los pacientes, no pueden poner también un alto a esto. Los efectos del estigma, sobre todo, están encontrados en el bienestar emocional y la salud mental de las personas con VIH, ¿no? Interiorizar el estigma, ¿no? Estas personas pueden llegar a interiorizar el estigma y en palabras de repente concretas llegar a, entre comillas, creerse, ¿no? Toda esa imagen negativa que se les está mostrando y lo interiorizan a sí mismos, ¿no? Eso se llama autoestigmatización, ¿no? Y temer que se los juzgue negativamente si se sabe que tiene VIH. Lo peligroso que causa el estigma es precisamente, ¿qué cosa? La falta de conocimiento, ¿no? La falta del acceso de información, personas que piensan pues que por este problema no pueden acudir a ciertos lugares donde le pueden dar esta información de manera adecuada, ¿no? O personas que quizás no lo tengan, pero que quieren evitar tenerlo de repente en algún futuro, ¿no? Suposiciones obsoletas respecto a creencias que no tienen nada que ver con el encargo científico que pueda traer esta enfermedad, ¿no? Y esto combinado va a producir precisamente el temor a contraer el VIH y la falta de acceso oportuno a esos servicios de salud, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el estigma? Hablar abiertamente sobre el VIH, ¿no? Para poder tomar medidas, como por ejemplo recursos educativos que no solamente van a depender del hospital o del centro de salud, sino van a depender mucho de los colegios, por ejemplo. Y si no es de los colegios, por ejemplo, de ambientes culturales, ¿no? Como programas televisivos, programas informativos, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, el Ministerio de Salud en ocasiones llega a mostrar precisamente propagandas, o no comerciales, sino infomerciales, ¿no? Respecto a esto en la televisión pública.
¿no? Que lo cual nos va a ayudar también a concientizar a las personas y poder acercarnos más a las políticas de salud que sean más convenientes para este tipo de enfermedades, ¿no? Hay que tener un lenguaje adecuado, ¿no? Por ejemplo, palabras o frases problemáticas, ¿no? Referirse de frente como SIDA, ¿no? Recordar que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es un proceso final casi de la enfermedad del VIH, cuando no ha sido de repente tratado de manera oportuna, ¿no? O cuando no se recibe la atención médica adecuada, ¿no? Entonces, las palabras, en vez de referirse directamente a SIDA, es hablar palabras referidas como VIH, VIH y SIDA solamente cuando se refiera a ambos, no con las definiciones correctas, ¿no? Palabras o frases problemáticas también como contagiar el SIDA, ¿no? No se contagia el SIDA, repetimos, ¿no? El SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Lo que se contagia es el virus, ¿no? Pero tampoco podemos decir contagiar el VIH, pegar el VIH, ¿no? Las palabras o frases que preferimos nosotros decir, por ejemplo, es ser diagnosticado con VIH, adquirir el VIH o transmitir el VIH, ¿no? Palabras o frases problemáticas, por ejemplo, como fluidos corporales, ¿no? No podemos llamarle fluidos corporales, sino de repente darle directamente el nombre tal cual son, ¿no? Como por ejemplo sangre, líquido amniótico, ¿no? Líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales, fluidos rectales, leche materna. Esto nos va a ayudar a nosotros a normalizar este tipo de lenguaje para que para que las personas sean más conscientes precisamente de esta palabra y puedan buscar de manera adecuada, porque de repente buscar una información respecto al contagio a través, por ejemplo, de lo que es la sangre, líquido amniótico, va a ser mucho más correcto buscarlo directamente con la palabra o con el nombre precisamente a que buscarlo directamente con fluidos corporales, ¿no? Otras, por ejemplo, palabras o frases problemáticas como víctimas, sufrientes, contaminados, enfermos. No preferimos decir personas viviendo con VIH, personas que viven con VIH, ¿no? Palabras o frases problemáticas, paciente con SIDA, paciente con VIH, ¿no? Recordemos que si bien es cierto, son pacientes, de repente cuando nosotros atendemos, no podemos olvidar que muy aparte de ser pacientes, primero son personas, ¿no? Entonces podemos hablar directamente como personas con SIDA, personas con VIH, personas viviendo con VIH o personas VIH positivas, ¿no? Palabras o frases problemáticas, ¿no? Sidosos, portadores de VIH-Sida, ¿no? Incluso que en algún momento se han usado de manera peyorativa, ¿no? Y son mejores las palabras, ¿no? Como personas con VIH positivo y personas con VIH-Sida. Ahora, vamos a encontrarnos en diferentes situaciones para conversar respecto al VIH, no solamente en el hospital, sino vamos a encontrarnos, por ejemplo, a nivel de familia. Por ejemplo, vamos a entrar a una reunión familiar, ¿no? En esta situación hipotética, ¿no? Con una hermana, ¿no? Que recientemente ha divulgado a la familia que le habían diagnosticado de la infección por VIH, ¿no? Y mientras van saludando los familiares, muchas veces se han encontrado en algún momento, ¿no? Que algunos de ellos van a titubear para evitar, entre comillas, contagiarse, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Hay que modelar un comportamiento positivo. Nosotros podemos abrazar a la persona, sea nuestro familiar, nuestro amigo cercano, compartir información básica, como hemos estado conversando sobre el VIH, o incluso sobre cómo se transmite, ¿no? Hoy podemos ofrecer una charla con ella y contestar cualquier otra pregunta que tengamos sobre el VIH, ¿no? Y que poner a disposición material, incluso que incluya enlaces a recursos educativos, ¿no? Dirigir, por ejemplo, a lugares adecuados, a páginas del Internet, como la página de la OMS, ¿no? O el Centro de Control de Enfermedades, ¿no? Páginas que son adecuadas, con información exacta respecto a esta enfermedad, ¿no? Otra situación, por ejemplo, en pareja, ¿no? Podemos encontrarnos en la situación de que estamos saliendo con una persona nueva, una chica o un chico nuevo, y las cosas que se están poniendo más serias en la relación de pareja, y esta persona decide decirle que tiene VIH, ¿no? Y cuando se lo cuenta, ella se enoja y le responde, la otra persona le puede responder, ¿no? Que no entiende por qué no sale directamente con otra persona que estuviera contagiada, o de plano por qué no se lo dijo, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es de plano, ¿no? Independientemente si decidiésemos salir o no con esta persona, tenemos que hacerle frente a lo que es este estigma, ¿no? Y crear conciencia, reconocer que sabe que puede ser una sorpresa cuando alguien se entera,
¿no? No está mal reconocer la sorpresa, ¿no? Es más bien educado. Dígale también que a usted no le fue fácil decírselo, ¿no? Y más aún si la reacción fue inusual, pues, ¿no? Aprovechar la oportunidad para corregir palabras estigmatizantes, como lo hemos hecho hace un momento, ¿no? Y explicar que las personas que tienen VIH y toman sus medicamentos de manera regular y recurrente, ¿no? Mantienen un nivel de carga viral adecuado, que no tienen efectivamente ningún riesgo en transmitirlo, ¿no? Cuando estamos en amigos, por ejemplo, ¿no? Una familia se reúne y varias otras amigas están ahí y divulgan que tienen, por ejemplo, VIH, y una de las primeras reacciones es preguntar directamente cómo se contagió o si sabe quién le contagió, ¿no? Hay que reorientar la conversación porque eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es esta persona que nos ha comentado esta parte importante de su vida, ¿no? Y que se sienta cómoda al haberlo hecho, pues, ¿no? Reconocer, por ejemplo, reconocer que nos ha tenido suficiente, digamos, cariño, suficiente respeto o la suficiente seguridad para poder contarnos a nosotros, ¿no? Y la confianza adecuada, ¿no? Hay que retribuir eso, ¿no? Preguntar, pues, a esta amiga o este amigo si ha buscado tratamiento y no será así, ofrecer acompañarla, visitar de repente por el temor o el estigma que pueda haber estado presente en ese momento, ¿no? Y luego hablar con la amiga o la persona quien hizo las preguntas y explicar, pues, que hay formas más sensibles, ¿no? De preguntar respecto a qué es lo que le está pasando en ese momento y más no preguntarle respecto al modo de transmisión o juzgar respecto a las cosas que han pasado, ¿no? En comunidad, por ejemplo, también podemos encontrarnos, ¿no? Por ejemplo, durante un partido semanal de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? Puede salir el tema de que uno de los jugadores del equipo había compartido que se había hecho la prueba de VIH, ¿no? Y la persona no fue a partir de ese día. Entonces, de repente, muchos van a especular respecto si salió positivo o negativo, y van a tener comentarios negativos y críticos, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer precisamente es decir, diga cuándo fue la última vez que nosotros mismos hicimos la prueba de VIH y preguntar si ellos también han considerado hacerlo, o sea, normalizar la situación que es hacerse una prueba de VIH, así como podemos hacernos la prueba, por ejemplo, para el colesterol, la prueba para los triglicéridos, ¿no? O la prueba de la hemoglobina para ver si estamos anémicos. Es un control de salud que debemos hacernos de manera adecuada siempre, ¿no? Explicarles, por ejemplo, que la prueba de VIH es algo normal y que cuando hacemos comentarios respecto a este tipo de situaciones, de la forma en cómo lo han hecho, no podemos evitar que alguien tome las medidas adecuadas para prevenir el contagio, ¿no? O la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Y eso va a contribuir al estigma, ¿no? En trabajo también nos vamos a encontrar muy similar la situación de un amigo que nos va a comentar, un amigo o una amiga, ¿no? Y responderle amablemente dando información, ¿no? Por ejemplo, que no se debe preocupar, o que la persona que de repente está con miedo a contagiarse, que no se puede contagiar, por ejemplo, por comer algo o compartir algo directamente con esta paciente, ¿no? O, perdón, con esta persona. Hay que ayudar a su amiga precisamente a entender que rechazar el contacto casual con una persona que tiene pues, VIH es una forma de estigmatización, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente todo por ahora. Agradezco mucho su atención. Recordar precisamente que la lucha hacia la estigmatización del VIH es tarea de todos nosotros, no solamente del sector salud, sino de la comunidad entera, ¿no? Y que siempre debemos estar atentos cuando una persona de nuestra población o nosotros mismos busquemos información, poder acercar a las demás personas para que puedan sentirse libres, ¿no? De ejercer su libertad de búsqueda de información y de buscar de manera adecuada los lugares en donde pueda recibir ayuda. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias.